Hola a todos, soy Chechu Salas, miembro de The Agile Monkeys y esto es una jam session sobre AI seria y emprendimiento en sectores regulados. Ahí va, ¿no? Justo hablábamos de, hostia, qué conceptos más encontrados. Estoy aquí con dos músicos de primer nivel y para presentaros se me ha ocurrido utilizar una skill que tenemos que se llama People Analyzer. Hablábamos ahora de las herramientas y cómo han evolucionado para analizar perfiles públicos, ¿no? Entonces, os he metido y han salido cosas muy curiosas. Normalmente genera un reporte muy largo y he sacado algunas cosas, ya me diréis qué tal, ¿no? Juan García es cofundador y co-CEO de Tuyo, la Insurtech española 100% digital, es de Gijón, ingeniero de telecomunicaciones, ha pasado por bla, 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 bla. Y entramos aquí en cosas interesantes. Es un operador obsesionado con el dato y con el cliente, competitivo, antipolítica interna, que disfruta rompiendo dogmas de un sector tradicional. Comunica con rigor numérico y narrativa de transformación. Nada menos. Soy de Oviedo, pero vivo en Gijón. Pero digo, es que Ahí, allí en ahí. Asturias hay que ser puntilloso. Pero Dice, su motor profundo, rendimiento medible y ser agente de cambio reconocido. Y compite frontalmente con el statu quo, pero el modelo de tres coceos y los acuerdos contra las aseguradoras muestran capacidad real de colaboración estructurada. Eso me ha parecido bonito. joder. Y atribuye al rugby valores que aplica al negocio, disciplina, equipo y resiliencia. ¿Vamos encaminados? Sí, sí, estoy curioso. Sí, sí. Sergio Carvajal. A Sergio lo conozco porque es un especialista hipotecario reconvertido en fundador. Ahora es CEO de Now, la apuesta del Venture Beer del de The Agile Monkeys para crear la categoría de switching hipotecario. Referente mediático en hipotecas, citado en Cicodías, bla, 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 bla. Y esto me ha gustado mucho. Da previsiones públicas sobre el Euribor con tono prudente y técnico. Hace varios perfiles psicológicos en base a modelos y según el DISC-C, según el DISC eres concienciudo barra influyente. Me ha gustado eso. Motor profundo, arreglar algo que está mal y que se le reconozca por ello. Y igual que teníamos el rugby por aquí, una cosa que ha destacado es que acabas de graduarte con mérito en el WSET Level 4 diploma del vino, Correcto. señal de curiosidad intelectual y de capacidad de compromiso largo con una disciplina técnica. Por eso estás Joder. aquí, Vía Amigo. Monkeys. Bueno, pues creo que con esto englobamos un poco por qué estáis aquí. Sois dos rompedores, nosotros lo considero que también lo somos, y que nos hemos metido en un sector complicado, regulado, pero sin cambiar la filosofía que tenemos, ¿no? Vosotros, los fundadores de Tuyo, para mí sois un referente a la forma de abordar la IA y la comunicación sobre la IA, ¿no? Y creáis un contenido con mucho criterio, muy alejado del ruido, etcétera, ¿no? Entonces, a nivel personal me gustaría preguntarte, ¿con qué estás ahora? ¿Qué temas hay así sobre la mesa que... O sea, yo creo que es un poco diferente. José María. O sea, comunicamos sobre todo José María y yo. Asís, la verdad, que bastante tiene con montarlo. Que es el que realmente hace toda la magia. Bueno, no es tan así porque en Tuyo en realidad montamos todo. O sea, y ahora mismo cualquier persona de negocio puede montar cualquier cosa con los cloud codes y los códex de la vida. Pero es verdad que José María y yo hemos acabado en dos cajas un poco, no diferentes, pero sí complementarias, porque José María es verdad que comunica un montón sobre el futuro y dónde está yendo el mundo y qué está saliendo nuevo, qué implicaciones tiene más en la generalidad. Y yo la verdad que empezó él, sobre todo comunicando en LinkedIn, estaba más orientado a comunicando el PR de la compañía y poco a poco me he ido sumando, porque me parecía que la verdad que está teniendo un éxito tremendo, me he ido sumando a, en realidad, cómo esto que él comunica en la generalidad, digo, y cómo nosotros comunicamos a ejemplos particulares, ¿no? Entonces trato de hablar de Trinity, que es mi agente de producto, trato de hablar de Atom, que es el agente de marketing, trato de hablar de un poco de las bromas que hacemos internamente, ¿no? Más parecido al Building in Public, que siempre me ha parecido bastante interesante cuando empezamos a emprender, que había varios referentes en ese estilo, la gente de la GAM, que lo hacía mucho, y así, y así hemos acabado un poco en mundos complementarios y en realidad si nos miras a los dos, ves que la comunicación de la IA es un poco el continuo de en realidad cómo se comunica en tuyo, cómo se transfiere en tuyo el conocimiento, ¿no? Siempre está José María como en la absoluta frontera y de hecho hay una broma interna que decimos que luego te espérate 3 semanas y entonces así ya lo va a haber interiorizado y ya podemos aprender el resto ya de lo que era Asís, ¿no? Porque si estás todo el día atendiendo en lo nuevo y en lo mejor, no, o sea, a veces es incapaz de seguirlo, ¿no? Entonces así yo por lo menos me quito digamos, la ansiedad esta de tener que estar en lo último, de lo Hay último, de lo filtros, último, porque ¿no? el filtro social en tuyo funciona. Qué bueno, qué bueno. ¿Y en tu caso, Sergio?
Bueno, yo, o sea, tú lo sabes, soy un recién llegado Lo veo. y lo ves, soy un recién llegado a este mundo de la IA. No vengo de un perfil técnico, sino más de negocio y de estrategia. Y a mí ahora mismo, o sea, Embrace the Model lo he adaptado en todos los aspectos. Pero a mí ahora mismo lo que me tiene más obsesionado ya no son la capacidad y las barbaridades que puedes hacer con ella, que todo el mundo lo sabe, sino el discernir, ¿no?, de qué parte me puedo fiar y qué parte no me puedo fiar, ¿no? Sobre todo cuando estás definiendo pues un producto regulado, en nuestro caso financiero, en el vuestro de seguros, creo que esa línea la tienes que tener muy bien definida, ¿no? Al final, por poner un ejemplo, o sea, la IA es capaz de construir un modelo económico súper innovador, determinista en 10 minutos y a la frase siguiente te cita pues no sé, pues un recurso de la Dirección General de Tributos con un número de expediente que además es que ni existe, ¿no? Entonces, identificar, ¿no?, y tener que bailar con eso creo que es lo que ahora mismo me tiene más obsesionado. O sea, para mí no deja de ser pues, el colaborador más brillante que he podido tener, pero a la vez es un mentiroso con un aplomo, ¿no?, que asusta. Entonces, bueno, pues definir bien esa línea y decir qué parte de mi producto quiero que toque y cuál no tocará jamás, creo que es en lo que más estoy ahora centrado. Sí, la IA es un junior, es el junior más inteligente que has tenido a tu cargo, pero con mucha autoconfianza, ¿no? Entonces, Totalmente. es un poco lo que le acaba pasando. Y además que es gracioso, cuando le pillas, no, aquí no pasa nada, tira para adelante. O sea, sí, tienes razón, te estaba engañando, continuemos, ¿no? Caretas fuera. Para bingo. Sí, caretas fuera. Total. Uno de los temas que conecta un poco las dos cosas que hablabais es cómo se considera y se habla de la IA muchas veces como el modelo. El modelo y el dato, tal vez, son, yo creo, el core, además se llaman modelos frontera, y todo lo que hay delante en cuanto a procesos, que es muy humano, a transformación, a cómo filtramos el conocimiento, para cómo nos organizamos, etcétera, ¿no? Y todo lo que hay detrás, ¿no?, que tiene que ver con la parte donde estamos nosotros metidos. ¿Cuál es la ingeniería de la IA, más allá del modelo, ¿no? Cómo hay privacidad, hay seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que los tres representamos o tenemos ese espacio donde cogemos por delante, por detrás y por debajo las consecuencias, ¿no?, la psicología y la cultura de la IA, cómo afectan a las organizaciones, a los procesos, etcétera. Hablábamos antes de, en 2016 yo formé parte del equipo fundador de Muno, un agente de seguros, hablábamos antes de ello. Echo la vista atrás y es otro mundo. Y después veo iniciativas como tuyo y a dónde habéis llegado y digo, hostia, estábamos encaminados, ¿no? Y había un espacio ahí, ¿no? Y con un COVID en medio y tal. Pero cuando analizo el momento en el que nacisteis, claro, estamos hablando de que a mediados de 2020 llegó GPT-3 con la API. En octubre del 21, si no me equivoco, presentáis Studio al mercado y en noviembre del 22 sale ChatGPT. O sea, nacisteis como en la brecha sísmica, ¿no? ¿Cuándo fuisteis consciente de esto? Porque evidentemente los meses de antes era otro mundo, ¿no? ¿Cuándo fuisteis consciente de que algo era distinto y que tenía que incorporarse? Nosotros la verdad que ahora mirando hacia atrás sí que pensamos que hemos sido de los más afortunados de la historia en emprender en el momento en el que hemos emprendido por lo que ha ocurrido después. Porque es verdad que cuando emprendimos no era súper obvio. De hecho, yo me recuerdo decirle a mi madre que iba a dejar trabajar en una aquella y me iba a dejar a montar una empresa y me dice, pero tú estás loco, si estamos enterrados, esto no, no sabemos ni si va a haber Poca broma un futuro. eso fue un shock global. Sí, Claro. sí. Y empezamos a darnos cuenta, nosotros empezamos y avanzó bastante rápido, justo antes de que apareciera ChatGPT con el 3.5. Entonces, así se empezó a jugar con el 3.0, cuando solo había acceso a API, efectivamente, y nosotros en ese momento estamos empezando a tener el problema de escalar la atención al cliente, que es como empiezan todas las compañías, ¿no? Y además, pues, eficiencia, te cuesta, o sea, la gente de call center, ¿no? Que siempre es lo típico que cuando hay una tecnología, es verdad que la inteligencia artificial va mucho más allá, que es una mera tecnología de automatización, pero que la mayoría cuando piensan en automatización piensan, voy a automatizar el call center, ya está, directamente. Nosotros empezamos ahí también, pero porque nosotros teníamos una limitación estructural de que al final nosotros necesitábamos gente para operar un negocio regulado y necesitábamos atender, de hecho dice la regulación que en menos de 3 minutos tienes que coger una llamada o atender un mensaje
Y claro, nosotros empezábamos a crecer, empezábamos a escalar, aquello empezaba a acelerarse y decíamos, es que si contrato gente en el call center me quedo sin dinero. Que Eso además- fue una de las cosas que nos mató a nosotros en Uno. Entonces, Era muy difícil el empezamos- crecimiento uno a uno ahí para mantener el... Exacto. Nosotros estábamos empezando ya a empujar el movimiento de los clientes que necesitaban contactarnos a WhatsApp o al live chat que teníamos en la web en vez del teléfono, porque al final, como mínimo, pues la gente que teníamos allí, pues oye, podía atender 2, 3, 4, 10 en paralelo. Y si tienes una llamada, se lo puede atender una persona. Y ahí fue cuando así se empezó a jugar con esto y, me decía, y nos enseñaba, jolín, mira qué chulo esto, que me responde, alucina más que habla, pero oye, parece que está chulo, pero yo pienso, siempre se decía, yo pienso que esto con arquitectura se puede arreglar, ¿no? Y ahí empezamos y lanzamos el primer Leia, que es nuestro agente de texto de atención al cliente, que ahora hace muchas más cosas, pero sigue siendo a la base agente de texto. Y tardamos casi unos 170.000 euros y 3 meses en lanzarlo. Y aquello, sí, yo todavía no hago una presentación, pongo el diagrama de árbol real de todos los mini agentes que tienes que hacer, porque claro, al final, con una ventana de contexto tan pequeña y con los problemas de alucinaciones que tenía el 3.0, básicamente era, no te diría que un agente por pregunta, pero era un agente por dominio de conocimiento, ya que era un árbol absolutamente inmanejable. Si se hubiera quedado allí la tecnología, a ver, hubiera sido súper valiosa, pero no hubiera sido lo que es hoy en día, ¿no? Entonces, teníamos dos hipótesis. Una, esto es una tecnología que va a cambiar el mundo. Y dos, si nos ponemos direccionalmente en la dirección correcta, la mejora de los modelos y del modelo frontera y de todo lo que va a haber alrededor solo nos puede llevar, ¿no?, la marea en el sentido correcto, ¿no? Entonces, en realidad acertamos en aquello. Luego es verdad que el Leia 1.0 pues, se sustituyó por el 2 y por el 3 ahora mismo recientemente, que lo hemos lanzado en 3 semanas y vamos, 2 órdenes de magnitud menos de lo que costó. Y fue en ese momento, ¿no? Y además fue un momento controvertido entrar a la propia compañía porque nuestro líder de ingeniería, que es una persona además que tenía un doctorado en lenguaje natural, decía que esto no era mejor que lo que había ahora mismo. Es Pero claro, alucinante la cantidad de gente que en ese periodo, gente trabajando en Google, y nosotros decíamos, ¿de verdad? O sea, Yo creo que sí, cuando estás tan cerca, esto es un poco lo de esto de que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada te parece magia, ¿no? Claro. Pues esto era lo mismo, a los tres fundadores nos parecía magia y una persona que sabía nos decía, pues esto No, falla más que una escopeta de feria, es mucho peor que lo que hay ahora mismo, ¿no? Pero de alguna forma ya se lleva haciendo desde... lo que supo hacer Asís, o supo ver Asís y José María, fue el potencial, ¿no? Y que no era obvio, ¿no? De aquella manera. Tampoco sabíamos que íbamos a ser las compañías más valiosas de la historia. Era obvio, había hoy en muchísimo bolsa. ruido, era un riesgo, o sea, no era fácil. Y hasta hoy. Qué bueno. En tu caso, Sergio, tú llevas 20 años en el sector hipotecario y has pasado por distintos tipos de empresas dentro del sector y ahora de repente, con una posición asentada en Rastreator, decides dar el salto a emprender y ahora has visto el hueco. Y seguro que has tenido oportunidades durante todo tu camino, ¿no? ¿Qué ha pasado ahora? ¿Tiene que ver la IA? ¿No tiene que ver? ¿Es tu momento vital? ¿Cómo lo...? Bueno, o sea, yo creo que la IA en este caso es la gran culpable. Siempre lo he dicho, ¿no? Bueno, de hecho la culpa es tuya por meterme ese virus, ¿no? Bueno, creo que lo que nos está permitiendo esta tecnología es montar una infraestructura que hace tiempo atrás era impensable para suplir una necesidad que tienen los usuarios o los clientes y además aportar valor a todo el ecosistema, no solo al ecosistema, en nuestro caso, a la parte del cliente, sino también a la parte bancaria, que es con lo que nosotros colaboramos, ¿no? O sea, ganas de ahorrar dinero en la hipoteca, todo el mundo lo ha tenido. Lo que pasa es que, bueno, los cálculos se podían hacer, pero no es un tema sencillo. O sea, necesitas manejar, es un circo con 3 pistas, ¿no? Tienes que ver la evolución del Euribor, si va a haber una invasión en no sé dónde y predecirla. Además, tienes que saber tu capital pendiente, tener una panorámica de lo que hay en el mercado en ese momento. Y así todos los meses. Entonces, el ciudadano de a pie no está para eso, ¿no? Está para firmar una hipoteca, pasar por el tortuoso proceso que, por norma general, es contratar una hipoteca y sentarse en el sofá, descansar y decir, ya está, me he casado con el banco para toda la vida, ¿no? Tú que vienes de Orange lo habrás vivido, ¿no? O sea, es como si a la generación de mis padres de repente les llegas y les dices, oye, vamos a cambiar la compañía de Telefónica, nos vamos a mudar a Airtel, yo qué sé, me lo invento.
sea, era Sí, sí. imposible, ¿no? Pues lo que buscamos es que con esta infraestructura, esta tecnología, al igual que hemos normalizado esa portabilidad de compañía de teléfonos o portabilidad en cambio de compañía aseguradora, pues lo vamos a hacer con las hipotecas, ¿no? Y además desde un prisma determinista, no probabilística, porque al final cuando estamos trabajando con datos financieros de los clientes, pues una alucinación o un bug deja de ser algo gracioso y se convierte a lo mejor en, oye, estoy tomando una decisión incorrecta, ¿no? De hecho, una cosa que yo creo que es común a ambos proyectos tiene que ver con cómo al final ambos habéis tenido que crear categoría, ¿no? Y las categorías son difíciles de crear. Yo recuerdo cuando nosotros lanzamos Muno, había gente que llamaba BBVA diciendo, ¿pero esto es de fiar o cómo va, ¿no? El cambio, la ola tecnológica ayuda un poco a eso, ¿no? La IA, el hecho de, oye, ya que estás usando IA, además, esto puede, si no hubiéramos tenido que invertir muchísimo dinero probablemente en marketing, simplemente en crear categoría, y esto de alguna manera como empuja a favor, Totalmente. ¿no? O sea, al final, creo que la IA también lo que nos está permitiendo es no solo la parte de marketing, o sea, sino la rapidez con la que puedes desarrollar, ¿no? O sea, al final, como decía al principio, que yo soy técnico, que soy de negocio, la IA lo que me está permitiendo es cambiar el foco a lo que me dedico. O sea, antes quizá el cuello de botella estaba más en la ejecución y ahora está más en la decisión, ¿no? de cómo implementas lo que quieres. Entonces, al final, todo el dinero ese que te estás ahorrando en esa ejecución, no sé qué, lo puedes destinar a otra cosa para crear la categoría. Bien. Voy a leer un titular. Goldman Sachs atribuye el desplome bursátil de las No iba a salir. aseguradoras al acuerdo de ChatGPT con la española Tuyo. ¿Qué es esto? ¿Cómo se vive esto? O sea, ¿qué hay ahí de ruido? ¿Qué pasó Esto es ahí? mucho de ruido y algo de nueces, ¿no? Pues esto nosotros, o sea, nosotros hacemos mucho trabajo cultural dentro de la compañía y hay una obligación, o sea, y de hecho, el uso de la IA es obligatorio para todo el mundo dentro de Tuyo y todo el mundo tiene que tener un proyecto personal bien relacionado, o sea, que es lo que pensamos usar un poco un salto al vacío, bien relacionado con la empresa, automatización de procesos, lo que sea, o bien un proyecto personal propio fuera de la empresa. De hecho, hay un programador nuestro, su proyecto personal es vegano y es una aplicación sobre nutrición y ejercicio para veganos, ¿no? Entonces, pasa que tenemos la teoría o la hipótesis de que si tú te acostumbras a utilizarlo y aprendes a utilizarlo, esto al final revierte en beneficios para tuyo porque harás mejor tu trabajo. Entonces, esto para contar que nuestro director de marketing, Jorge, nosotros estábamos viendo crecer poco a poco todos los meses la gente que venía, que declaraba que venía que nos había conocido por ChatGPT, básicamente, ¿no? Entonces, primero lo empezamos a ver en los UTMs, una cantidad muy pequeñita de usuarios, y después de resistirme numantinamente a mis socios que querían que pusiéramos una encuesta cuando los clientes contratan, al acabar la contratación, de oye, ¿dónde nos has conocido? Lo que pasa es que teníamos una welcome page, o sea, con 50.000 cosas y un carousel, que si no sé qué, y yo me resistí allí como gato panza arriba a meter el cuestionario. Al final, la verdad que acabaron convenciéndome y oye, nos ha dado información muy, muy buena. Ahí lo que vimos es que no era tan pequeño como pensábamos, sino que la gente que quedara, que ese First Touch Attribution, que esa donde nos ha conocido, era ChatGPT, era mucho mayor de lo que pensábamos y además crecía pues, prácticamente 50% mes sobre mes, ¿no? Y ostras, esto, de hecho, ahora mismo el 20%, entre el 15 y el 20% de nuestros nuevos clientes declaran que nos han conocido sobre el de ChatGPT. Y dices tú, bueno, pues esto parece que ya es, bueno, no es que parezca que vaya a ser un canal relevante, es que a día de hoy ya es un canal relevante. Entonces, Jorge ya estaba haciendo cosillas y se había montado un agente de marketing para que le ayudara con sus tareas para automatizar, oye, pues cómo gestionar el marketing, oye, subir pujas, bajar pujas, meter y sacar keywords. Pero viendo esto, dijo, pues mira, voy a intentar, y que a la vez OpenAI sacaba el marketplace de aplicaciones, que bueno, que ahora mismo se ha quedado un poco en tierra de nadie. Sí. Ahora hablaremos de ese tema. Ha dicho él, bueno, pues oye, pues esto tiene buena pinta y vamos a ver si metemos una aplicación aquí en ChatGPT, ¿no? Entonces, bueno, la montó, como bueno, no tenemos mucho legacy, algo sé que tenemos, porque todo el mundo tiene ya en cuanto pone algo producción. Tardó 3 semanas en lo que es montarlo él, es una persona que no es técnica, es el director de marketing, y 3 semanas en aprobarlo, ¿no? Entonces, nosotros colaboramos con una gente que se llama WaniWani, que es como, digamos que es otra startup que tiene como voluntad montar la infraestructura para potenciar todo esto del agent e-commerce, y estuvimos colaborando con ellos en montarlo. Y lanzamos, y me acuerdo que Rafael, uno de los fundadores de WaniWani, estaba súper empeñado en que teníamos que lanzar una
pues, una nota de prensa y que esto que tenía muchísimo valor y tal. Y yo decía, esta de prensa, esto la van a ver 4 frikis, ¿esto dónde va? Y dice, no, que somos la primera aplicación de seguros de ChatGPT del mundo. Y De ya hecho, cuando es nos la jodiste, primera... nosotros estábamos igual Así. y os adelantaste y pues, cabrones, A la- a la juegos de prim- hipotecas. A la primera que... la vez que te dicen es la primera de algo del mundo, dices tú, bueno, aquí igual sí que hay algo, ¿no? Porque Claro. ser el primero del mundo es muy complicado, ser el primero del mundo en IA, que está todo el mundo mirando ahí, es como mucho más. Digo, bueno, pues igual tiene sentido, ¿no? Entonces esto era un jueves y me decía, no, hay que lanzar ya. Y le digo, tío, jueves, sabe todo el mundo que esto no se lanza nada, esto es día perdido, ¿no? El viernes tampoco, lunes, te compro lunes, que te dicen todos los que saben de PR que mejor el martes, pero bueno, lunes. Y lanzamos el lunes y nada, bueno, pues nos contactaron, oye, diarios españoles, 5 días, que es donde es esa noticia, expansión, y yo decía, bueno, pues oye, ni tan mal, ¿no? Estamos aquí, oye, pues estamos lanzando aquí una nota de prensa, esto si nos ve más gente, cada vez nos conocerá más gente, ¿no? Y al día siguiente, José María, uno de mis socios, que se levanta muy pronto, me manda un tuit y me dice, tío, mírate esto, que yo aquí esto no entiendo muy bien, además, ahora me voy a hacer deporte, tengo una reunión, voy a dejar a mi hija, míratelo y lo comentamos luego cuando llegue a la oficina. Yo, 8 de la mañana, y me pongo a mirar y digo, esto qué raro. Dice que un tuit de un tipo que había puesto, oye, pues tuyo hace que caigan 39 billones de euros la bolsa americana de los brokers y las grandes aseguradoras. Y digo, oye, ¿este meme qué ha pasado aquí? Y empiezas a mirar y ves que hay varios más. Y digo, esto está pasando, qué raro esto, ¿no? Y estaba en Gijón, además. ¿Qué pasa? Qué raro esto y tal. Empiezas a mirar, hay más gente. Y justo en una de estas nos manda un periodista de 5 días, efectivamente, el que he estado hablando con él, nos manda el equity, o sea, el report ese report, el de Goldman Sachs, de Equity Research, de que ponía, oye, efectivamente, pues el sell-off 39 billions, bajan en media 12%, y todo esto porque una pequeña empresa española llamada Tuyo saca la primera aplicación de seguros del mundo en ChatGPT. Y dices tú, pues va a ser verdad, 39 billions, aquí hay mucha gente que ha perdido mucha pasta, espero no salir de casa y que alguien me apuñale. Porque además, José María no vuelve de correr. yo por lo menos estoy en Gijón, bueno, más que no me ha pillado en Madrid, que ahí sí que la gente pues estaba expuesto a esto, ¿no? Y nada, y de hecho esto de repente empezó se prendió fuego, ¿no? Como la pólvora y un montón de gente que quería conocernos, un montón de gente que quería llamar, ¿no? Y de hecho parte de nuestro trabajo de los últimos 3-4 meses a partir de esto ha sido en realidad pues mucho de divulgación de lo que hacemos porque está habiendo mucho interés en el mercado nacional e internacional de que contemos, pues, oye, ¿qué es esto de la aplicación? Que en el fondo, siendo ChatGPT los LLMs en general o la inteligencia artificial conversacional un canal ya que es relevante para nosotros, la aplicación ha sido en realidad un mero artefacto de marketing y de PR, ¿no? Porque ahora mismo el marketplace que se ha quedado un poco colgado, porque yo creo que han tenido bastante que dar bastante viraje con Anthropic que surge y empieza a jugar muy fuerte, ha dejado pues, cosas accesorias, lo han dejado un poco de lado y todavía tiene un problema de descubrimiento muy grande, ¿no? Porque tú para bajarte una aplicación tienes que ir a la aplicación, bajártela y tal. Entonces, básicamente es como la aplicación de una aplicación en iOS o en Android y ahí se ha quedado. Pero bueno, que tú si te bajas la aplicación, pues a hacer ahí un precio orientativo en 2 preguntillas y luego saltas a nuestra infraestructura y eres capaz de contratar. Efectivamente, nosotros estábamos igual con la misma idea y yo creo que aquí se abre un melón interesante que es los nuevos canales de distribución y los matices, ¿no? Una cosa es estar presente en la LLM, que yo creo, y nosotros lo estamos viendo también además, con sorpresas loquísimas. O sea, nos ha llegado negocio de Oriente Medio y es todo fruto de un trabajo que haces un poco a ciegas al principio, pero con sentido y tal. Luego estaría, que no sabría llamarlo, le podemos poner un nombre, a las apps dentro de las LLMs, que es algo que yo creo que no está resuelto, porque no fluye, no... Y luego estaría todo lo que tiene que ver con crear LLMs propias para las marcas, ¿no? Donde aparecen pues, las propias compañías, que es uno de los ámbitos donde estamos nosotros metidos, y también una nueva oportunidad para los agregadores, por ejemplo, y para los intermediarios. Nosotros en Oriente Medio tenemos una startup que se llama Zaina, que es de descubrimiento de clínicas de cirugía estética. Y nos hemos dado cuenta que había un hueco, una oportunidad ahí, y que mucha gente no quiere hablar con un humano porque hay temas de privacidad, temas de religión, y están empezando a abrazar este tipo de mecanismos, ¿no? Entonces, ¿cómo veis que está impactando vosotros, en el caso ya nos has adelantado, y tú dentro de tu plan, todo este tema de las LLMs y si habría algún eje más?
A ver, nosotros ya de mano es un canal bastante, bueno, 20% es súper relevante, entre 15 y un 20%. Yo sí que creo que en seguros como mínimo hay un tema de cómo se va a reconfigurar la propia cadena de valor de la industria, ¿no? Porque ahora mismo en España es casi un 80% la mediación, ¿no? Los intermediarios, bueno, corredores, agentes y similares, es el 80% de la distribución. Es verdad que eso existente, ¿no? Si miras la nueva producción, es decir, las nuevas contrataciones es menor, ¿no? Porque ya el online o el directo funciona más, ¿no? Pero sí que hay una cuestión de los agregadores qué rol van a jugar, porque si tú miras cuando haces una búsqueda de seguros, supongo que hipotecario también, los dominios con más autoridad, que todavía es un concepto que es verdad que es muy deseo, pero que en Geo también funciona, es decir, a dónde van a buscar más o dónde referencian más lo que te están diciendo, los agregadores tienen mucho poder, claro, pero la contraparte de esto es que, claro, los agregadores tienen muchísimo poder de autoridad dentro de ChatGPT, pero, o de Cloud o el que sea, pero claro, la contraparte es que digamos que la tarea que parece que hace el LLM, ¿no? El agente conversacional, es muy parecida al que harían ellos ¿no? de recomendación o por lo menos de ayudarte a entender y a decidir. Entonces, claro, son a la vez el proveedor de información y a la vez el sustituto. Entonces, o sea, hay un tema ahí que yo creo que ahí se está reconfigurando, que según con quien hables, le tiene más miedo o piensa que va a ser una oportunidad para ellos. Y yo como mínimo lo que tengo claro es que estoy seguro que se va a reconfigurar porque hay una gente nuevo, ¿no? Y que ya es relevante y que la gente, nosotros cuando empezamos a hacer este modo, o sea, a trabajar el geo precisamente porque veíamos que era un canal relevante, empezamos a dar tarjetas de Amazon de 10, ahora ya de 5, pero de 10 euros para que la gente nos compartiera sus conversaciones, ¿no? Y te sorprendería lo poco que la gente, el poco miramiento que tiene la gente con su privacidad cuando le ofreces 5 euros de Amazon. Y lo que veías es que son conversaciones que han pasado de mejor seguro de hogar, que puede ser una búsqueda típica en Google, a conversaciones realmente profundas de 8, 9, 10 prompts, donde empiezas, oye, donde tienes mucho más contexto, soy una persona de tal o cual tipo, me he mudado a no sé dónde, busco esto, o me pasa esto otro. Entonces, son búsquedas mucho más contextuales y dentro de nosotros nos hemos montado una herramienta interna para seguir nuestro posicionamiento que parte precisamente de esto, de customer personas, ¿no? de personalidades con contexto y luego los prompts que hemos visto que eran comunes para este tipo de personas, ¿no? Que nacen de la experiencia de estas conversaciones que nos han dado. Empezamos con 4 y tenemos 19, ¿no? Oye, de un casero que tiene 2 casas y quiere alquilarle un seguro de hogar barato, un expatriado que le obliga al casero en Madrid a tener el de inquilinos, una persona que tiene su casa y que se quiere cambiar de la hipoteca y que quiere cambiar el seguro de hogar, ¿no? Y ves que todas estas casuísticas ahora sí que se recogen, ¿no? Entonces hay una información mucho más valiosa a la hora de la distribución. Por resumir, que me enrollo más que una persiana, Es que hay un tema con chicha. la distribución va a cambiar seguro y se va a reconfigurar y yo creo que estamos un poco en el salvaje este, ¿no? De como cuando empezó el SEO, ¿no? Que de repente, pues si te mueves rápido puedes capturar muchísimo valor y si te mueves más despacio, pues menos, ¿no? Porque el SEO es verdad que para una compañía como nosotros está todo el pescado vendido, ¿no? Yo en la vida, en 2022, voy a desplazar a Mafre de nada. De eso desanimaba bastante. Claro. Sí. De hecho, el SEO yo creo que era un poco el foso, ¿no? que había siempre en la adquisición, ¿no? Vosotros hicisteis un estudio en profundidad sobre posicionamiento. Nosotros nada más empezar, uno de los primeros proyectos fue con el LM Finder, un estudio de la visibilidad de la banca en los diferentes LLMs. Y confirmaba lo que tú estabas diciendo, que al final agregadores, pues como Rastreator, que listo, no sé qué, pues tenían una mayor autoridad porque estaban mejor configurados. Lo que pasa es que yo creo que también se va a reconfigurar todo esto, como tú decías, porque primero porque el usuario está cambiando, lo que ya no hace esa búsqueda simple, ¿no? Que al final esto ya no va de a ver si posiciono primero, ¿no? El usuario está anticipando su demanda, ¿no? Yo veo la keyword o veo el SEO, es como más quiero actuar y lo otro es estoy anticipando mi preocupación. Entonces me conviene cambiar de hipoteca, ya no estoy diciendo mejores hipotecas, ¿no? Y ahí yo creo que los LLMs lo que van a posicionar mejor es el criterio, ¿no? Y creo que el criterio de las marcas se van a fraguar con la relación del cliente, ¿no? Creo que la relación y el dato va a aportar mucho más, por poner otra analogía, los comparadores, pues va a ser la foto. Una foto fija
de ese momento concreto. Creo que productos como el que pueda tener la marca directa, la aseguradora directa con el cliente o Now, es una película, y para grabar una película necesitas un 24/7, ¿no?, de relación con el cliente. Yo creo que es por ahí por donde van a ir los tiros. Es cierto que el manual, yo creo que todos estamos aprendiendo, no hay un manual de momento que seguir, pero por ahí van a ir los tiros. Interesante. Y entrando un poco en emprender en sector regulado. Vosotros decidisteis emprender en sector regulado cuando ya de por sí ya era difícil emprender, porque entrar en un sector regulado es difícil, y aparece la IA, que añade a la dificultad de emprender una herramienta que da mucho poder, pero que también es regulada en sí misma y que además ahora nos viene, ¿no? Entonces esto es como la fórmula de A cuadrado más B cuadrado, el 2AB, la interacción ya entre regulación más un sistema que va mucho más rápido que los propios reguladores, ¿no? Nosotros en Oriente Medio lo estamos viendo, ¿no? Que es una región que regula a toda velocidad y aún así la IA va más rápido de lo que pueden regular, ¿no? ¿Cuáles son las dimensiones que más os están interesando, donde más retos, oportunidades veis dentro de todo esto? Bueno, yo sí que lo uno con lo que hablábamos al principio de mi obsesión. Creo que el regulador lo que te permite además es, te da alguna ayuda para dibujar esa línea que hablábamos antes, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros teníamos muy claro que todos los cálculos que hace Now, todos los ahorros que muestra y todo cómo interactúa con la hipoteca del cliente tenía que ser determinista y no probabilística. Entonces, eso no se lo hemos fiado a la IA. Lo que hemos hecho ha sido, hemos generado un motor de cálculo que luego sí que es cierto que pasa sus resultados a la IA, y la IA, pues como si dijéramos, le pone la capa de lenguaje para el usuario y demás. La parte regulada, bueno, pues un coñazo agotador, como... o sea, pues ya lo sabemos, o sea, es un túnel que tenemos que pasar, que además creo que es como la IA, y en ese caso pues no actúa mucho porque no te ayuda a saltarte esa burocracia. Eso es como cuando llueve en la Fórmula 1, pues se iguala la carrera, ¿no? Pero que al final, por ejemplo, lo menos en nuestro caso, toda esa parte de la regulación, conseguirla, nosotros tenemos que estar inscritos en el Banco de España como intermediario de crédito, necesitamos tener manual de prevención de blanqueo de capitales, representante del SEPLAC, no sé qué. Todo eso, cuando lo consigues, primero da confianza al usuario, por supuesto, y no es un mérito, o sea, es como la credencial que tienes que poner encima de la mesa para sentarte a hablar con un banco, ¿no? Y luego además creo que también nos protege, ¿no? Porque al final es como yo siempre hablo de la competencia. Oye, ¿quieres copiarnos? Pues cruza el túnel, a ver qué tal, ¿no? O sea, yo de hecho cojo ese guante y lo llevo a más a más. Yo de hecho decido en particular, hablando con Jaime Rodríguez Ramos, que fue mi jefe cuando estaba en consultoría, y que le pregunté cuando me saltó la oportunidad de emprender con José María y con Asís, una de las reflexiones que a mí me hizo era que el software, ya de aquella, estos 2020, verano 2020, antes de lanzarnos, que él había emprendido un tema de software y que en realidad lo que él se había dado cuenta cuando tú vas a Estados Unidos es que el software tiene muy complicada defensibilidad, porque ya de aquella tienen más dinero que tú y te van a copiar. Por lo menos el software de España. Oye, que hay grandes compañías que lo han hecho muy bien y que funcionan bien. Oye, Factorial funciona de la leche y... Eso tienen que darse muchos factores. Exacto. O sea, por capital, acceso a capital, por un montón de cosas. Emprender en software en España y en particular, bueno, en Europa y en España en particular, es complicado tener éxito, ¿no? Y oye, emprendes también con una ilusión de que, oye, esto igual pues me da de comer en algún momento, ¿no? Gracias a Dios. En realidad, lo que hablaba con Jaime en particular es que la regulación aquí, cómo de defensivo con respecto al exterior te puede hacer, o sea, era un beneficio, ¿no? Era algo que para mí lo hacía atractivo, ¿no? Al final yo había sido consultor bastante tiempo, entonces todo esto de la burocracia y el hacer papel, pues se nos da, a José María también se nos da bastante bien, ahora más con Claudio, ¿no? Pero yo lo veía eso como una medida de defensibilidad, que no vinieran los Lemonies de turno y te llevara todo por delante, ¿no? En el fondo, si tú miras en España en particular, hay 160 aseguradoras que tienen seguro de hogar y todas son rentables, o casi todas son rentables. Entonces, esto te dice algo de la defensibilidad de un negocio, que si lo haces bien y creas valor, luego no te vengan sismos por detrás y directamente te quiten el valor este de un plumazo, ¿no? Entonces, yo lo veía más por ese lugar, ¿no? Y de estar yo era negocio, o sea, yo hacía consultoría mucho en
estrategia en tecnología, ¿no? En telco. Entonces, bueno, otro territorio hiperregulado, con lo cual en el fondo era el tablero de juego en el que me movía, ¿no? Entonces, para mí esto, digamos que lo hacía de alguna forma más, no sé si deseable, porque es verdad que todo el mundo quiere construir el próximo Spotify, nadie quiere construir el próximo Mafre, o bueno, menos 3 locos que montaron 4 contigo, con uno. Pero sí que, pensándolo fríamente y analíticamente, en realidad la regulación de alguna forma te ponía un poco de moat alrededor tuyo, ¿no? Una vez si realmente éramos capaces de construir algo con valor. Y precisamente en este entorno de regulación, con las concepciones que teníais cuando abordaste, entra la IA, espacios razonables como el tema del customer service, etcétera. Pero una cosa que yo estoy viendo con Now es que se abren, se iluminan también, por el simple hecho de introducir la IA, nuevos espacios de oportunidad, ¿no? Por ejemplo, veíamos la capacidad que ahora nosotros, al generar una cartera de gente que quiere cambiar su hipoteca, un volumen, e inyectándole a esos datos la capacidad de análisis de la IA, pues podemos ofrecer una granularidad de datos que nos abre una nueva fuente, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de espacios o de habilitadores la IA os ha generado, más allá de lo que pensabais? A ver, no es nuevo espacio, pero sí que nosotros lo que estamos viendo es que digamos que lo que está ocurriendo en nuestro caso es que la eficiencia a la que estamos llegando, entendida como primas por empleado, ¿no? Y que es típica que se mira, ¿no? En muchas industrias, lo de ingresos por empleado. Estamos cerquita de igualar a una gran compañía aseguradora internacional en número de primas por empleado, ¿no? Siendo absolutamente subescala. De hecho, somos 47 personas y tenemos 2/3 del equipo es producto y tecnología, entendido, o sea, producto, tecnología, todo lo que es construcción de nuevo producto, tanto ella como digamos, determinístico digital, con lo cual eres absolutamente subescala, porque de ese tamaño, para nuestro tamaño, no debería ser, o sea, comparado con las grandes no es así, pero claro, lo que decía, nosotros estamos en un nivel de prima por empleado muy parecido al de una gran compañía, ¿no? Que tiene muchísima más escala y para mí la IA, y esto ya es filosofía pura, rompe este paradigma de escala, ¿no? De que para ser una empresa grande tienes que tener muchas personas, ¿no? Y yo lo que pasa que luego aquí viene lo que dijo José María, me va a reñir cuando lo vea. Yo decía, joder, es que nosotros estamos convirtiendo el seguro como el software, con márgenes de software, ¿no? Entonces tú ahora mismo eliges solo mercados grandes porque es donde piensas que vas a tener crecimiento potencial y en donde un euro invertido te trae el suficiente retorno como para justificar entrar en ese mercado. Pero claro, si tú conviertes una compañía de seguros en seguros como software, que tú en realidad con muy poquita gente puedas gestionar un mercado, esto te abre mercados a priori no atractivos. Y siempre decimos, no, cuando contamos nuestro rondo decimos, oye, el año que viene Portugal, Italia y Francia. Y yo ya alguna vez lo estiro y ya me ha reñido alguna vez porque dicen, tú mírate el tamaño del mercado y verás que es absurdo, ¿no? Yo soy muy ciclista y siempre digo, no, pero es que esto lo estiras, te vas a Grecia y luego te vas a Eslovenia, ¿no? Por Pogačar. Y me dice el tío, pero si Eslovenia tú míralo, que son 900 millones de euros de prima, que son 4 pelagatos, ¿no? ¿Dónde vas? No digas eso, que cualquiera que sepa del mercado te va a decir que o sea, vas a perder total credibilidad, ¿no? Pero este chascarrillo para contar que en realidad eso, pues te abre la eficiencia que te abre la tecnología, no solamente como pura sustitución de personas, sino como el nuevo modelo operativo que abres, te abre oportunidades y mercados que a priori no deberían ser atractivos, ¿no? Lo que pasa es que si tú le das a un VC, que lo único que piensas es en dominación mundial, y le dices que vas a ir a Eslovenia porque te gusta Pogačar, te dice, mira, chaval, vete por la oferta que ya me encuentro a otro donde poner el dinero, Pogačar, ¿no? va a tener tiempo para coger la bici. Exacto. Es un fenómeno que nosotros estamos viendo con AI Finder, uno de los productos que tenemos en seguros en Latinoamérica, que les está permitiendo entrar en áreas que tenían abandonadas porque no, pues en retención de determinados productos, porque les permite entrar con muchísima capilaridad en un microseguro de 5 unidades monetarias para asegurarte el abono de transporte. Pues puedo entrar, ¿sabes? Y a lo tonto vas componiendo, ¿no? Bueno, o sea, es cierto e innegable que gracias a la IA emprender es más fácil que nunca, ¿no? Esos cuellos de botella que hablábamos antes, pues se han abierto, ¿no? A nosotros lo que nos está permitiendo es, también lo comentabas tú antes, aportar valor en partes en las que no teníamos pensado que originalmente nuestro producto servise para ello, ¿no? Hay 2 ejemplos clarísimos. El primero es, Now está pensado por la parte del cliente y por la parte de los bancos
una ofensiva como captación de clientes, ¿no? Esa portabilidad, ¿no? Pero hablando con bancos, nos decían, oye, yo que soy un gran tenedor de carteras hipotecarias, la parte ofensiva me mola, creo que es interesante, pero me interesa también la defensiva, la retención, ¿no? O sea, Now también sirve para, bien entendido y bien articulado, para poder decirme, oye, estos clientes, a lo mejor la mejor opción es negociar conmigo directamente, ahorramos fricciones en el proceso y todos salimos ganando, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, toda la generación del dato, ¿no? Y toda la aportación de valor que a todos los actores, principalmente los bancos, pero también la democratización de las ofertas o de la capa de información que hay en el mercado, poner a disposición de los clientes, al final está manida la frase, pero creo que cuanta más información tengas, más libertad tienes para decidir, ¿no? Y por la parte de los bancos igual, lo veíamos hace poco en una reunión, ¿no? Ahora viene un banco, pero un banco existente y me dice, oye, tenemos este producto, ¿cómo lo ves? ¿Cómo encajaría? Rápidamente podemos evaluar qué impacto va a tener en el mercado nuestra cartera y lo podemos extrapolar al... Entonces eso es una información muy valiosa que también creo que aporta mucho valor pues, para crear productos más eficientes, a lo mejor para mercados más pequeños, no me voy a Eslovenia, pero me puedo ir a Teruel, ¿sabes? Entonces, bueno, creo que es exponencial lo que nos puede facilitar y creo que aquí el truco es estar con los ojos muy abiertos y no cegarte solo con, oye, mi producto va a hacer esto, o tu producto va por aquí, eso que te va a permitir generar muchas más oportunidades, pero estar muy atento porque o sea, al final no va a ir de quién tenga el modelo más potente, sino de quién sepa unir esa parte de IA, dato, gobernanza, tal, mucho, y compliance mucho mejor, ¿no? Y hablando de nuevas features y nuevas facilitaciones, bueno, nuestro posicionamiento en el Venture Builder es traer a gente que es muy experta en un dominio e inyectarles la IA en vena y tu caso ha sido uno de los más alucinantes que he visto yo, ¿no? O sea, al final, la forma de emprender y la forma de ejecutar tu función en general con la IA, yo creo que nos ha transformado todo. ¿Cómo dirías tú, cuál ha sido el impacto que la IA ha tenido en tu forma de abordar el negocio, de operar? Creo que, o sea, para la gente, yo me defino como curioso, para la gente curiosa y que siempre está haciendo preguntas, la IA te permite hacerte otras preguntas que nunca te habías planteado. O sea, a mí no me interesa mucho más cómo está modelando mi forma de pensar para hacerme esas preguntas que las propias respuestas. El otro día lo hablaba con alguien y le voy a robar la frase, no recuerdo quién era, pero me decía, oye, la IA a mí lo que me permite es robarle puntos de cociente intelectual. A ver, yo soy un 100, pero gracias a la IA le voy robando puntos en distintos sectores y llego a un 130, ¿no? Entonces eso puestos en manos de alguien curioso, con ganas de aprender, que no le asusta y que encima tiene una experiencia, creo que lo hablamos tú y yo muy al principio cuando nos conocimos, ¿no? Que aquí la clave estaba en diseñar bien los procesos, ¿no? Y eso lo puede hacer alguien que tenga una experiencia de muchos años, ¿no? Yo llevo 25 años partiéndome el cobre con las hipotecas. Me he comido la crisis subprime, me he comido el Euribor en mínimos históricos, al repunte. Entonces, todas esas 1000 batallas que has librado y esos puntos de experiencia que has ido ganando, creo que ahora, aportándolo a un motor tan inteligente, a un producto tan inteligente como es la IA, pues ya te digo, o sea, es una maravilla. O sea, es que te estás pasando el juego en modo difícil. Qué bueno. ¿En tu caso? No, o sea, no puedo más que suscribir lo que ha dicho. De hecho, nosotros, yendo a la regulación, ¿no? Cuando hablábamos para preparar el podcast, o sea, para dar pinceladas de cómo los governance funcionan entre las compañías, nosotros, o sea, esto que tú has dicho, nosotros, después de tropezar muchas veces hacia adelante, ¿no? Como dicen mis socios, hemos montado un governance que precisamente es una matriz 2x2, ¿no? De, oye, si es high risk o no es high risk, ¿no? Y si toca clientes o si toca dinero, tal. Y luego si es producción o sea, prototipo producción, ¿no? Entonces, si no es high risk, en realidad da todo igual, lo hace negocio. O sea, ahí el equipo nuestro de ella, lo único que ha montado es un harness común, un runtime común, que está basado en Claude SDK, en Legend SDK, bueno, o en Hermes ahora que estamos empezando a experimentar, y directamente te lo pone a disposición para que tú con tu Claudio programes sobre él, ¿no? Y es una infraestructura propia con el harness propio y tal, digamos el oficial de la compañía, pero cualquier agente que tú montes
que sea eso, que sea low risk, que no sea high risk. O sea, tú te lo dices, tú te lo comes y el negocio es el que lo pone en producción y todo. Y tú funcionas ahí. Si es high risk, ahí cambia un poco la cosa. Pero si es high risk, seguimos reconociendo que en realidad el que sabe de verdad es el de negocio. Entonces, siempre cualquier producto pasa por prototipado de negocio, aunque le tutele un poco el equipo de ella, ¿no? Y le dé el harness este y demás. Y luego solo cuando esto está suficientemente bien tirado y ya funciona bien y el de negocio dice que sí, esto es lo que responde siempre bien, o sea, esto realmente da valor para mi proceso, para mi negocio, ahí ya sí que entra a fondo el equipo de ella y ya esto lo pone, lo que es una puesta en producción, hace el hardening, la seguridad, permisionado, lo pone en nuestro clúster interno a convivir con, digamos, con el entorno de producción de la tecnología más determinista. Entonces, digamos que esto, que ahora parece como súper obvio, ¿no? Y que tú lo has verbalizado perfectamente bien, el por qué acabamos en esto, es digamos, la realización de que para la gente de negocio, la distancia con la tecnología se ha comprimido tanto que en realidad la responsabilidad de que algo funcione dentro de tuyo es de la parte de negocio, ¿no? Y la tecnología en realidad lo que nos ayuda es a de verdad poner estos cimientos de arquitectura, sostenibilidad, escalabilidad y seguridad, que son hiper necesarios en una empresa como la nuestra, ¿no? Pero nuestros tecnólogos han dejado de ser, o están dejando de ser, comedores de tarjetas, en realidad son arquitectos todos, y los comedores de tarjetas son la gente que vive en el repo, que sabe cómo se programa en ese repo. Acabas de comentar una cosa que me ha generado una paradoja súper interesante. Antes hablabas de cómo se ha anulado el factor escala, pero al mismo tiempo, y ventajoso para las empresas de pequeña espada, está el tema de la gobernanza, que en ese caso sí que tiene impacto y beneficia lo estábamos hablando antes, hablábamos de TAMOS, que es el sistema operativo que hemos generado nosotros. Claro, nosotros decidimos, tenemos capacidad de crear modelos de decisión. Entonces vosotros estáis notando eso, ¿no? La capacidad de poder gobernar y operar con una flexibilidad que luego te permite encima abordar cosas que antes no podías por escalar. Sí, el tamaño, cuando yo estaba en estrategia siempre veías y decías tú, el tamaño es un mal necesario para acceder a la tipología, a la tipología de empresa que pueda llegar a los retornos que te pide el mercado de valores, ¿no? Entonces, esto es lo que se rompe precisamente, porque tú en realidad, con ese tamaño, como te daba acceso a esa tipología de empresa, pues oye, accedías a ser un poco más lento, que la comunicación no fluyera tan bien, ¿no? Las cosas que ocurren cuando tienes organizaciones grandes, ¿no? Que comunicas peor, que hay más fricciones, que todo el mundo tiene digamos, de alguna forma, todo el mundo tiene su agenda. Claro, ahora con la IA, lo que ocurre es que para acceder a convertirte en ese tipo de empresa, en ese tamaño de empresa, ya no te hace falta esa tanta gente. Entonces, claro, tu governanza es mucho más ligero, eres mucho más rápido, la comunicación es mucho más rápida, si necesitas hablar con alguien lo tienes al lado. Entonces, claro, la capacidad de una compañía como la nuestra de moverse rápido, una compañía como la vuestra, de moverse rápido no tiene nada que ver con un Telefónica o un Mapfre. Entonces, claro, esto te da una ventaja ahora competitiva que no es menor. No, yo voy a poner un ejemplo que rompe barreras. Yo me acuerdo la primera semana que nos pusimos de lleno a trabajar en esto, me acuerdo que le decía a Chechu, digo, bueno, pues mira, estas son las ideas que tengo, creo que tenemos que tirar por aquí, esto debería hacer esto. Atendió pacientemente mi media charla y terminó y dijo, bueno, pues hazlo. Ya está. Entonces, todo el tiempo que yo antes hubiese invertido en sortear esa barrera además comunicacional con la persona de desarrollo, porque tú lo tienes en tu cabeza, pero tú tampoco eres Vargas Llosa, o sea, no sabes explicarte como debieras. Entonces, hazlo, prototípalo, funciónalo, y cuando ya necesites un fontanero de verdad, empalmar bien los cables y tal, no sé qué, y que esto ir a producción y no sé dónde, se lo entregas y lo va a entender mucho mejor. Entonces, claro, la parte de negocio, lo que tú decías, ya no solo construye, sino que además luego decide, ¿no? Y es capaz de decir, oye, pues a partir de ahora esto es lo que quiero, esto no es lo que no quiero, y cuando ahí ya queda el gran salto, pues ya vendrá el que le metas seguridad y todo esto. Entonces, va a ser un ritmo o sea, montar Now antes de estar en este ecosistema hubiese costado 10 personas y más de un año. Lo hemos montado con un equipo satélite de 3 personas y 3 meses. Y que además el prototipo que montas desde negocio no es el típico prototipo de InDesign de hace 7, Sí, 8 no años, es un front. Es una cosa que ya funciona y que ya puedes hacer negocio, ¿no? Que ya lo puedes poner contra el mercado a ver si realmente esto Eso es. da valor para alguien. Entonces, claro,
O sea, el momento en el que tú realmente tienes que tirar un equipo técnico es ya cuando tienes una cosa que ya da mucho valor, no cuando tienes 4 pantallas ahí Totalmente. medio cosidas. Que luego ahí hay un foso gigantesco, como testes, y yo lo estoy viendo en equipos que llegan a testar oportunidades y dicen, hostia, es que ahora no la puedo abordar, porque no. Y a nosotros nos ha llegado a pasar. Esta misma mañana hemos tenido que parar una línea que está funcionando y que en otro momento nos tiraríamos de cabeza, pero es que damos lo que damos, ¿no? Bueno, mira, OpenAI, ¿no? Que yo siempre digo que a mí me parece que Anthropic ha tomado 4 decisiones buenísimas y les ha pasado un poco por la derecha. OpenAI, la decisión implícita en todo lo que ha habido en los últimos años es, oye, el mercado B2C, de hecho, cuando tú miras el comportamiento de ChatGPT, se parece mucho a Facebook Meta, de en plan de aumentarla. Oye, ¿y quieres que te cuente cómo? Un poco pesado ya con ¿Quieres ese que te tema. cuente no sé qué? Entonces, mercado B2C, pues sacan el modelo de audio de vídeo, ¿no? Como se volcaron muchísimo en el mercado B2C, ven que a Anthropic les pasa un poco por la derecha por el mercado B2B y ahora dicen, oye, pues el Sora me lo cargo. Esto del marketplace de las aplicaciones, pues no ha habido una declaración clara de que lo estamos dejando un poco aparcado, pero bueno, claramente tampoco está avanzando igual de rápido que otros. Entonces, ahí ves que eso del cada vez más importante el juicio y dónde te quieres dedicar, por lo rápido que va todo, es cada vez más importante. Es que luego son aplicaciones que la propia IA acelera y tiene... Claro, antes tenía 20 personas, ahora puedo atender a no sé cuántos. Eso genera una cantidad de procesos, de problemas. Y hablabas antes de quién va a querer crear un Mafre, ¿no? Y está... y está toda esta narrativa en Internet de el SaaS ha muerto, ¿no? Y cayendo los Salesforce de turno y tal, ¿no? También luego la pregunta va por, ¿cómo os imagináis el panorama en un sector regulado donde precisamente la propia regulación ha generado entidades gigantescas y creéis que ahora hay una nube creativa que está por la tecnología y para construir y tal, pero que en algún momento levantarán la cartera y dirán ahora y habrá unos procesos de adquisiciones brutales y nos quedaremos de la misma forma que estábamos incorporando? ¿Creéis que hay espacio para que haya nuevos players que tomen esas dimensiones? ¿Hacia dónde creéis que va a ir esto en los próximos 5 o 10 años? Bueno, o sea, sí, antes decías que yo hacía previsiones del Euribor con prudencia y no sé qué. Que Bueno, iba a esto ser como luego nunca se va a revisar la hemeroteca, no, nadie volvía a decir que decías del Euribor hace un año. A ver, yo creo que hay hueco para players y creo además que se van a generar nuevos players porque la IA nos va a permitir a dar soluciones a problemas o a cambiar procedimientos que ahora mismo nos estamos planteando, ¿no? Yo estoy pensando, por ejemplo, en el proceso hipotecario que es largo y tedioso en España. Hay muchos players que además no quieren soltar su parcela, ¿no? Pues están los notarios, están los tasadores, están las gestorías, el registro, no sé qué. Entonces creo que gracias a todo lo que nos va a permitir la IA, ese funnel se va a ir haciendo mucho más suave para todos y vamos a tener nuevas necesidades, que van a salir nuevos players que van a ocupar ese hueco. No soy capaz de aventurar qué va a pasar con los players tradicionales de, oye, pues o renovarse o morirse. Creo que igual que ha aparecido Spotify, Netflix, totalmente, que son entidades que no existían antes. O sea, siempre poníamos, cuando tenía que explicar lo que era Now al principio, siempre ponía el ejemplo de Globo. Oye, ¿de repente a la gente le apeteció comer en casa? Yo creo que no, que la gente siempre ha querido comer en casa más allá de la pizza o del chino de turno, que le apetecía comerse un pad thai, pero es que antes no había infraestructura para que te llevasen un pad thai a casa, ¿no? Pues algo así es lo que queríamos con Now. A todo el mundo le apeteció ahorrar dinero con la hipoteca o saber que tienes la mejor hipoteca en este momento, pero no existía esa infraestructura, ¿no? Creo que nosotros siempre hablamos mucho de primeros principios, ¿no? Y yéndonos a los primeros principios, para competir en un mercado, tú o tienes una diferenciación, entendida como diferenciación de marketing de producto clara, o tienes una ventaja en costes, ¿no? Y nosotros, más allá de la IA y demás, que esto en realidad es una palanca para competir en costes, ¿no? Nosotros tenemos en mente, es verdad que gracias a la IA también tenemos una buena experiencia de cliente, pero sobre todo nosotros nos orientábamos en, oye, con toda esta tecnología digital que ponemos en manos del cliente, le hacemos a trabajar por nosotros en vez de nosotros llamarle, pues en el fondo lo que tenemos es una ventaja en costes contra los establecidos y somos capaces de pasársela al cliente y pues esto es un atributo clave de nuestra competencia, ¿no? Nuestra manera de competir. Entonces, yo sí que creo que, y esto hablo de seguros, sí que creo que hay compañías que tienen activos muy fuertes, reconocimiento de marca, red de distribución, ¿no? Que va a hacer que
puedan mantener el paso aunque la IA vaya entrando. El problema van a ser las compañías que se quedan en el medio, ¿no? Que ni tienes un liderazgo en activos que te diferencien, ¿no? Como un Mapfre, ¿no? Que yo muchísimo respeto a Mapfre, ¿no? Pero que es verdad que tiene una red de distribución de oficinas increíble. Cada pueblo de España tiene uno. Tienen un reconocimiento de marca increíble, ¿no? De hecho, acaban de hacer un rebranding ahora. El problema son todas estas compañías, este long tail de compañías en el medio que ni son súper conocidas, ni tienen una red de distribución muy buena, y ni son tampoco, ni tienen un liderazgo en costes, pues porque están ahí todavía en el mundillo en el medio de varios mundos, que ahí es donde va a haber una reconfiguración, yo creo, grande. Y empezará la cosa por empezar pues como siempre que hay movimientos en el mercado, ¿no? Se empezará a consolidar, pues los grandes comprarán y llegará un momento en el que, pues, en el que entrarán, algunas irán a pique, ¿no? Pues lo que decías de Netflix, pues como iba a decir Starbucks, como Blockbuster, y esto va a ocurrir, ¿no? Y creo que con una tecnología que cambia tanto el paradigma es imposible que no ocurra, ¿no? Lo que habrá que ver es realmente, oye, ¿qué te permite a ti competir? Esto es un estudio muy de primeros principios, ¿no? ¿Qué te permite a ti competir y si es suficientemente defendible? Pues muchas gracias. No nos hemos desenvuelto mal en la jam session de sector regulado, bien, pero creo que ha dado fluido, juego y nada, muchísimas gracias. Esperaremos 5 años a ver si todo lo que hemos... Oye, ¿y a cómo va el Euribor? Se ha cumplido Habrá una IA que verá todos los vídeos de YouTube. y en 5 años sabrá... tuyo en Eslovenia. No sé si José María me va a dejar. Bueno, muchísimas gracias y nada, seguimos la conversación. Me han dicho el rollo de que hay que decir que en los comentarios la gente comente, que lo leeremos todo, que yo no se me da bien esas cosas, pero ahí os lo digo. Seguimos. Y para lo que queráis, aquí estamos y muchísimas gracias por la visita y Bueno. a ti por estar con nosotros. Hombre, abrazo Gracias. por invitarnos.